¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Semana en la Cámara. A partir de ahora usted va a conocer los detalles del trabajo legislativo de esta semana del 8 de enero. Un completo análisis y desarrollo de informaciones legislativas que ha preparado el equipo de prensa del canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Comenzamos de inmediato Semana en la Cámara. 129 votos a favor y 1 en contra sumó el acuerdo de la ONU sobre la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. El texto, remitido a segundo trámite al Senado, destaca la obligación de proteger y preservar el medio ambiente marino. A su vez, se reconoce la necesidad de enfrentar la pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas oceánicos, para lo que se deben considerar los impactos del cambio climático, la acidificación oceánica, la contaminación y el uso no sostenible. El complejo escenario de la Administración Municipal de la Educación en la provincia de Chiloé motivó al Ejecutivo a proponer que se adelante del 30 de junio al 1 de marzo del 2024 la entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública, SLEP. También a adecuar la ley que crea el sistema de educación pública en materia de suplencia de directores ejecutivos. Si bien la Cámara aprobó en general la iniciativa con 107 votos a favor, 16 en contra y 7 abstenciones, rechazó en particular que el SLEP de Chiloé comience antes su labor. Lo que sí contó con respaldo de los legisladores fue la facultad de nombrar a un director ejecutivo suplente de los SLEP, siempre y cuando su cargo esté vacante o no siendo desempeñado por su titular, al menos por 20 días corridos. La Sala de la Cámara despachó el proyecto de ley de endometriosis, fijando un marco normativo que promueva y garantice la atención médica y cuidado integral de quienes presenten esta condición. Algunos de los derechos que consagra la norma son tener un diagnóstico temprano a través de una evaluación médica precisa y accesible y recibir los cuidados necesarios para el resguardo de la salud mental y física. El texto define la endometriosis como una patología caracterizada por la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero, lo que provoca una reacción inflamatoria crónica que puede formar tejido cicatricial dentro de la pelvis y otras partes del cuerpo. La Cámara respaldó el proyecto que establece una responsabilidad civil por los daños causados debido a medicamentos anticonceptivos defectuosos. La propuesta despachada al Senado busca reparar a mujeres que hayan tenido como resultado un embarazo no planificado. Para ello define una aplicación retroactiva a todos los casos de embarazos o pérdidas reproductivas por métodos anticonceptivos o dispositivos que hayan sido objeto de alertas farmacéuticas emitidas por el ISP desde el año 2020 en adelante. Y el martes 9 de enero la Cámara despachó a ley el proyecto que extiende por un año la prórroga transitoria del teletrabajo para los trabajadores del sector público. La iniciativa recuerda que en la ley de reajuste aprobada en diciembre de 2022 se facultó para el año 2023 a las jefas y a los jefes superiores de servicio de las distintas reparticiones del Estado a eximir del control horario hasta a un 20% de la dotación máxima del respectivo personal, cualquiera fuera su régimen laboral. Sin embargo, dada la necesaria transición que necesitan los servicios para avanzar en la regulación del teletrabajo o trabajo remoto, se requiere prorrogar la facultad mencionada para el año 2024. En segundo término, el texto permite a los agricultores afectados por los temporales de junio y octubre de 2023 ejercer su derecho de aprovechamiento de aguas en un lugar distinto al autorizado. El miércoles 10 de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados determinó fijar en el calendario nacional el 7 de abril de cada año como Día de Gabriela Mistral y reconocer su contribución a la poesía, a la cultura, a la educación y a la diplomacia, objeto de la moción aprobada por unanimidad por la Cámara. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, conocida como Gabriela Mistral, nació el 7 de abril de 1889.
Además de ser la primera mujer iberoamericana en obtener el Premio Nobel en 1945, fue una destacada educadora, pensadora y activista que develó problemas y desigualdades sociales en América y sus países. Por 95 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones, la Cámara aprobó la reforma a la Carta Fundamental que permite extender hasta 30 días los estados de excepción constitucional de emergencia. El presidente de la República podrá apelar a esta opción a contar de la sexta prórroga sucesiva, requiriendo siempre del acuerdo del Congreso Nacional. Además, deberá informar quincenalmente y por escrito al Parlamento de las medidas adoptadas. Tras respaldar la norma en los mismos términos que el Senado, el texto pasó a consideración del Ejecutivo para su promulgación como ley de la República. Solo en general y con indicaciones, la Cámara respaldó la moción que obliga a los establecimientos que impartan enseñanza en los niveles de educación básica y media a entonar el himno nacional e izar el pabellón patrio, al menos un día lunes por cada mes lectivo. Para ello, realizarán un acto con la participación de los estudiantes, quienes deberán asistir manteniendo el respeto por los emblemas nacionales que representan los valores esenciales de la patria chilena. La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó legislar para establecer la reserva en todo el proceso judicial del domicilio, lugar de trabajo o estudio de las víctimas de violencia intrafamiliar. El texto, que vuelve a la Comisión de la Familia con indicaciones, precisa que esto regirá aún antes de la formalización o de que se decreten las medidas cautelares necesarias para proteger a la víctima de manera eficaz y oportuna. Por otra parte, dispone que la o el funcionario que publique, exponga, difunda o entregue a cualquier título la información personal regulada en esta norma será condenado a la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, entre 61 días y 3 años y 1 día de prisión, a lo que se sumará la inhabilidad temporal para desempeñar cargos públicos por el tiempo que dure su condena. Al Senado se remitió la moción que señala que si la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos dispone el desplazamiento de voluntarios a zonas afectadas por un incendio, sismo, inundación u otra catástrofe que afecte a una o más regiones distintas a la que pertenece su cuerpo de bomberos o al extranjero, el regreso a su actividad laboral será a las 24 horas del término de la movilización. El empleador que incumpla esta disposición será sancionado con una multa de 20 UTM. Además, si el voluntario bomberil es estudiante de algún establecimiento de educación, se entenderá justificada su ausencia. Y así llegamos al final de esta edición de Semana en la Cámara. En esta semana del 8 al 10 de enero recorrimos todo lo que fue el trabajo legislativo durante estos días a través de las pantallas del canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Como siempre, la invitación es a que nos encontremos a través, como lo decía, de las pantallas del canal, pero también hay otras vías, como por ejemplo la radio, www.radiocámara.cl, donde puede descargar las informaciones, y también tenemos en alianza distintas radios a lo largo de todo el país. La otra opción son las redes sociales, donde usted puede conocer el detalle de esta y otras informaciones. Nosotros nos encontramos en una nueva oportunidad.